Hablemos de Brasil. Brasil, un país grande al sur de América en el que podría aparecer cualquier cantidad de futbolistas a lo largo y ancho del mundo. Y si decimos que a lo largo y ancho del mundo hay brasileños, pues obviamente que en Costa Rica algún día han aparecido. Por eso vamos a hablar de esos tipos que marcaron diferencia. Y sí, me van a decir, en el video, aquí abajo en el título dice brasileños cracks que jugaron en Costa Rica. Si fueron tan cracks, ¿por qué fueron a jugar a Costa Rica? Bueno, hay una explicación. Los jugadores que vinieron de Brasil y marcaron diferencia en Costa Rica, dentro del país obviamente son cracks. Afuera, pues a algunos les alcanzó para hacer más, a otros no les alcanzó para hacerlo. Pero por eso vamos a repasar a aquellos que sí marcaron una diferencia y por supuesto seguimos recordándolos en nuestro historial del fútbol tico. El primero que vamos a incluir dentro de esta lista se llama Marcelo Saraiva y es mucho para los noventeros porque su explosión se dio a final de esta década. Y es que llegó al Club Sport Herediano comandado por Alexandre Borges Guimaraes y su papel, su función fue tan clara y eficiente dentro del cuadro florense que el propio Guimaraes se lo llevó al Deportivo Saprissa un año después y lograron alcanzar la meta principal, ser campeón dentro de Costa Rica. Así que Marcelo Saraiva es el primero que ingresa por lo que demostró, por lo que ganó y porque incluso después se fue a otros países centroamericanos a seguir demostrando su buen ritmo dentro del terreno de juego. Otro de la década de los 90 y que realmente nos gusta mucho hablar de este tiempo es Rodinei Martins, que jugó con el Club Sport Herediano y con Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cómo olvidar a Rodinei Martins, sobre todo por aquellos goles importantes en fases finales con Liga Deportiva Alajuelense, que aunque no le alcanzó para ser campeón en alguna ocasión, por lo menos quedó en el ojo de los aficionados al fútbol nacional? Así que en esta lista de cariocas que llegaron a Costa Rica y marcaron diferencia, Rodinei Martins es uno de los que entra en este conteo. Sería muy injusto dejar por fuera a un hombre que fue constante y que fue constante con lo que hacía, goles, porque era, valga la redundancia, goleador y por eso llegó a equipos importantes. Hablamos de Anderson Andrade, que después se convirtió en representante de jugadores, sino que lo diga Kennedy Rocha, pero esa es otra historia. Anderson Andrade jugó con equipos como Club Sport Herediano, la propia Liga Deportiva Alajuelense, Carmelita, entre otros. Y bueno, si firmó con varios equipos y dentro de esa lista hay equipos grandes, es porque hizo las cosas bien y los goles lo respaldaron. Así que Anderson Andrade también se mete en este conteo, no podríamos dejarlo por fuera y sigue la lista a ver qué nos encontramos de por medio. Si nos apegamos a reglamentos de nacimiento y a cosas sumamente estrictas, Alexandre Guimaraes nació en Brasil. Que se nacionalizó para ser costarricense años más tarde fue otra historia. Pero metemos a Alexandre Guimaraes porque su fútbol no es nato de Costa Rica, es nato de Brasil. Y lo demostró. Fue a una Copa del Mundo, la de 1990 como jugador y en 2002, así como en 2006, dirigió a Costa Rica en las Copas del Mundo a nivel mayor. Guimaraes era un jugador que comenzó siendo delantero y fue atrasándose un poco en su juego hasta ser volante. Pero no podemos olvidar momentos importantísimos como aquel pase de cabeza que le hace a Hernán Medford en 1990 y que sirvió para clasificar a la siguiente ronda. Así que Guimaraes también entra aquí, que técnicamente es tico, pero nació en Brasil y de ahí trae su talento. Este hombre estuvo poco tiempo en el Saprissa porque estaba a préstamo, pero las condiciones que mostró en el poco tiempo fueron para dictarlo como un buen jugador. Y si vemos después la explosión que tuvo como jugador, podemos ver en su hoja de vida clubes como el Chapecoense de Brasil cuando se convirtió en equipo, entre comillas, bueno, y también a los Bravos de Ciudad Juárez en la Liga MX. Anderson Leite es recordado porque se lesionó de forma muy grave en un partido contra Pachuca por CONCACAF Liga de Campeones. Un golpe en la cabeza que lo alejó de las canchas bastante tiempo. Pero cuando jugaba demostraba buenas cosas, claro está. Y de una vez está bueno decirlo, este conteo no está hecho del 1 al 10 por calidad, por nombre o demás. Todos son considerados buenos jugadores, así que yo creo que por condición y por lo que demostró en el Saprissa y después
podemos incluir a Anderson Leite en el conteo. La irreverencia de esta figura lo llevó a posar en la portada de una revista muy importante de la década de los 70, 80 y 90, la revista Triunfo, con una camiseta de la selección de Costa Rica, sin ser costarricense. Y es que la gente lo pedía. Hablamos de Clever Ponce, hombre que defendió en la mayoría del tiempo la camiseta de Punta Arenas Fútbol Club y con la que alcanzó ser un hombre de renombre, valga la cacofonía dentro de este conteo, porque Clever Ponce se convirtió sin duda alguna en el killer de Punta Arenas, acompañado y acuerpado de otras figuras importantes que también estaban en el cuadro porteño, sobre todo después de aquel campeonato conseguido en 1986. Así que Clever Ponce, no solo por ser portada de Triunfo con una camiseta de Costa Rica, sino también por los goles y lo que demostraba, tiene que estar dentro de la lista de futbolistas brasileños que marcaron diferencia en Costa Rica. Una pequeña pausa muy rápida solo para decirles que se pueden suscribir aquí abajo al canal y sinceramente esto va creciendo como la espuma. Ya casi llegamos a 26,000 personas, la intención es llegar a 30,000 y luego a 50,000 y algún día llegar a los 100,000. Así que aquí abajo pueden suscribirse, pueden dejar su comentario y accionar todo para que compartan este video con sus amigos. Adonis Hilario tiene dos tipos de talento, el talento para bailar, que era sumamente fundamental, y el talento para hacer goles, que fue lo que lo trajo a Costa Rica. Su mayoría de tiempo fue con el Deportivo Saprissa. Ahí no solo marcó diferencias, sino también que se convirtió en un nombre imborrable dentro de la historia del cuadro morado. Su baile tradicional, luego de marcar, demostraba la samba y felicidad que poseía luego de convertir ante la afición del sapricismo. Pero también, quedemos claros, es uno de esos brasileños que se quedó a vivir en Costa Rica y su vida la desarrolló en un país que lo enamoró. Así que dejó un país grande, lleno de fútbol y lleno de también longitud a lo largo y a lo ancho para cambiar algo pequeño pero que lo llenó de bastante felicidad en su parte deportiva y en su parte personal. Si nos ponemos a hacer un conteo de cada camiseta que vistió, posiblemente el video sea dedicado solo a eso. Pero lo de Jorge La Flecha Barbosa sin duda alguna es histórico, por la cantidad de goles que hizo, por cómo los hacía, por su picardía, por su calidad y porque duró bastantes años en el fútbol nacional. De hecho, su vida la terminó haciendo en Costa Rica, porque también lo enamoró el país. La Flecha comandó camisetas como la de Herediano, Cartaginés, Osa, Barrio México, entre otra cantidad de equipos interminables que, como les digo, no nos daría para hacer un video solo de este hombre, sino que habrá que sacar casi que un documental, al estilo más o menos de Evans Benwell. En el lejano 2007, Herediano trajo un brasileño que absolutamente nadie conocía, llamado Leandro Barrios, pero conocido como Leandriño. Con el pasar de las jornadas, Leandriño demostró que tenía gol y eso lo convirtió en un hombre interesante para emigrar a otro destino. Apareció en ligas importantes como la mexicana y la turca, pero cuando les digo la liga turca, no una liga patito, sino una liga de verdad, la Superliga de Turquía. Y bueno, algún día regresó primero a Liga Deportiva Alajuelense y luego, años más tarde, al Club Sport Herediano. Si la Liga y Herediano apostaron por él, es que tenía calidad. Y bueno, los goles lo respaldaron siempre que entró a la cancha. Así que Leandriño no podía faltar en este conteo y no está de más también recordar algunas fotos en las que sí, se confirma que fue a la primera división de Turquía y se mantuvo algunos años. Conseguir un extranjero que marque diferencia y que la gente extrañe es prácticamente encontrar una aguja dentro del pajar. Pero bueno, Oscar Ramírez, cuando comandaba Liga Deportiva Alajuelense, encontró un diamante en bruto, llamado Marcelo Sarvas. Pero Sarvas no duró tanto en Liga Deportiva Alajuelense como se esperaba. No por malo, sino porque dio el brinco a la MLS. Bueno, la historia fue así. Sarvas llegó en 2011 a Liga Deportiva Alajuelense y lo ayudó a conseguir campeonatos nacionales y marcar una era de la mano de Oscar Ramírez. Luego de eso llegó el Galaxy, comandado por Landon Donovan y David Beckham, para llevarse a Sarvas a ser su compañero. Y Sarvas se marchó, no para ser banca, damas y caballeros, para ser titular. Y estuvo largos años con el Galaxy. Luego pasó al Colorado Rapids, logró retirarse y trabajar como técnico en Ligas Menores de Los Ángeles Galaxy. Marcelo Sarvas marcó diferencia plena con Liga Deportiva Alajuelense. Sus números, su clase y su majestuoso talento lo demostró. Quienes lo vieron jugar aseguran que es el mejor jugador extranjero en la historia de Costa Rica.
Otros lo colocan como top 3, otros como top 5, algunos en el top 10 y otros simplemente no les da la gana de decir que era bueno porque era bueno y les caía mal. Odir Yaques no solo fue jugador histórico dentro de equipos del fútbol nacional, sino también fue técnico histórico dentro de equipos del fútbol nacional. Herediano, Liga Deportiva Alajuelense, Cartaginés, el propio Saprissa, Pérez Celedón y algunos clubes incluso internacionales tuvieron la oportunidad de tener a Odir Yaques en su cercanía, ya sea como técnico o como jugador. Como jugador despedazó lo que pudo con el Deportivo Saprissa, goleador histórico. Como técnico fue más con el Club Sport Herediano donde consiguió esa chispa de más. Y si antes les dije que este conteo no estaba hecho por menos malo a más bueno y al revés, sí debo decir que el número 1 podría ser el que definitivamente no pierde el campo a través de los años. Ahí estaban los jugadores brasileños marcaron diferencia en Costa Rica. ¿Cuál fue el que marcó diferencia de mayor magnitud? ¿Hay alguno favorito para ustedes? Espero su comentario aquí abajo y por supuesto que pronto tenemos más videos sobre otras nacionalidades que marcaron en Costa Rica un antes y un después.